Bueno chicos, ahora vamos a continuar con el punto número 3. Yo acá puse las medidas, las posibles medidas de un triángulo y nosotros vamos a ver si a partir de esas medidas se puede construir un triángulo o no. Esto se llama propiedad triangular. Yo lo voy a graficar a mano alzada como para que vayamos entendiendo, pero en realidad la propiedad triangular, nosotros con solo ver las medidas de los lados del triángulo, la longitud de cada segmento, nosotros nos tenemos que dar cuenta si se forma o no el triángulo. Por ejemplo, acá dice que el segmento AB mide 3 centímetros, el segmento BC mide 4 centímetros y el CA 5 centímetros. Si yo tengo acá A, B, C, obviamente no tiene las medidas, ¿no? Si este mide 5 centímetros, el lado mide 3 centímetros y el BC mide 4 centímetros, yo voy a decir que sí se puede formar el triángulo. ¿Y por qué? ¿Cómo lo pienso? Yo lo que pienso es, puedo elegir cualquiera de los lados. Yo voy a elegir el lado más grande. ¿Cuál es el lado más grande? El que dice 5 centímetros. Entonces, voy a sumar los otros dos, 3 y 4. ¿Cuánto es 3 más 4? Es 7. Como 7 es más grande que 5, quiere decir que se puede formar el triángulo. ¿Por qué? Si yo tuviese otras medidas, por ejemplo, este que mide 5, ¿no? Pero este que mida 2 y este que mida 1, ¿qué pasa? Elijo el lado más grande, 5. Sumo los otros dos. ¿Cuánto es 2 más 1? 3. El 3 no es más grande que 5. Entonces no cierra ese triángulo. No se puede formar. Viendo en la propiedad triangular, lo que tengo que mirar es tomar uno de los lados. Yo en este caso voy a tomar el más grande. Tomo el más grande y voy a sumar los otros dos. Si la suma de los otros dos es más grande que este, quiere decir que se puede formar un triángulo. Y cuando la suma de los otros dos lados no es más grande que el tercero, no se puede formar el triángulo. ¿Cómo me doy cuenta? Aplicando la propiedad triangular. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una base de triángulo que mida 5 y tengo un lado que mide 2 y otro lado que mide 3. ¿Qué pasa con esto? El lado más grande mide 5. Si sumo los otros dos, también suman 5. Entonces ese triángulo es como se superpone con el segmento que está abajo. No tiene altura ese triángulo. Entonces no se puede formar triángulo tampoco. ¿Por qué? Porque 2 más 3 es 5. No es más grande que 5. Tiene que ser la suma de los dos lados más grande que el tercero. Entonces yo puedo justificar, cuando les pregunto cómo se dieron cuenta, muchos me pusieron aplicando la propiedad triangular. Genial. Bueno, ¿y cómo se dieron cuenta de que se aplica la propiedad triangular? Por ejemplo, yo acá puedo decir, me di cuenta aplicando la propiedad triangular porque 5 es menor que 3 más 4. 3 más 4 es 7, ¿no? Entonces se cumple la propiedad triangular. Bien. Acá, en este caso, ¿se puede formar el triángulo? No se puede formar el triángulo. ¿Por qué? Porque cuando sumo 5 es mayor que 2 más 1, porque 2 más 1 es 3. Entonces ahí no se puede formar el triángulo. Me di cuenta aplicando la propiedad triangular. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué pasa? 5 es igual a 2 más 3. Y no tiene que ser igual. Tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. En este caso solo se pudo formar el triángulo. También en la fotocopia, en la actividad que les di, yo les había dicho, por ejemplo, que el lado AB mide
3 centímetros, por ejemplo. El lado BC mide 3 centímetros y el lado CA mide 3 centímetros. Y ustedes lo justificaron diciendo que sí se puede formar el triángulo porque es un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir equilátero? Que tiene la medida de los 3 lados iguales. ¿Sí? Está bien eso, está bien justificado. Si tiene los 3 lados iguales, quiere decir que se forma el triángulo, porque es un triángulo equilátero. ¿Y cómo lo puedo justificar aplicando la propiedad triangular? Agarro uno de los lados, voy a agarrar uno, el 3. Y voy a sumar los otros dos. 3 más 3 es 6. Entonces, ¿qué pasa? Este 3 es menor que 6. Se puede formar el triángulo también, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a llegar al punto número 5. Le puse otros valores para que ustedes puedan resolver los suyos. Por ejemplo, nosotros vamos a recordar que la suma de los 3 ángulos interiores, los ángulos interiores son los ángulos que están acá adentro del triángulo. La suma de los ángulos interiores del triángulo es 180 grados, ¿se acuerdan? Suma de ángulos interiores, 180 grados cada vez que hablemos de algún triángulo. Entonces, si yo sé que entre los 3 ángulos tienen que medir 180, yo ya tengo el dato del ángulo A que mide 25 y el ángulo B que mide 70. ¿Cuánto mide B y A juntos? O sea, 70 más 25. Son 95 grados. Entonces, ¿cuánto le falta a 95 grados para llegar a 180? Este ángulo, sí o sí, el ángulo C, ¿recuerdan cómo se escribe? Ángulo C tiene que medir 85 grados, ¿no? Porque 85 más 25 más 70 es 180. Vamos a ver este ejercicio que puse acá. En este caso yo le di el valor escrito del número de los 2 ángulos. Acá también hay datos de 2 ángulos, solo que uno está escrito con el número que mide 30, el ángulo C, y el ángulo A no dice un número, pero sí tiene una especie de cuadradito acá. ¿Qué significa eso? Que ese ángulo es recto. Y si ese ángulo es recto, quiere decir que el ángulo A mide 90 grados. Entonces tenemos que el ángulo A, 90 grados, porque me lo dice el gráfico. El ángulo B es el que tengo que averiguar, que no lo sé, y el ángulo C mide 30 grados. Entonces tengo de dato el ángulo A y el ángulo C. 90 más 30 es 120. ¿Cuánto le falta a 120 para llegar a 180? Porque siempre, ¿se acuerdan el año pasado? Nosotros habíamos desarmado los triángulos y nos habíamos dado cuenta de que entre los 3 siempre suman 180 grados. ¿Cuánto le falta entonces? 90 más 30 es 120. ¿Cuánto le falta a 120 para llegar a 180? Este ángulo, sí o sí, tiene que medir 60 grados. Porque tenía un dato que estaba escrito con el número y otro dato que me lo daba el gráfico de referencia. ¿Sí? Bueno, en este ejercicio pasa algo parecido. Nosotros tenemos que averiguar cuánto mide el ángulo A, que es el que tiene el signo. Nosotros sabemos que entre los 3 del triángulo tienen que medir 180. Pero tengo solo dato el ángulo B, que mide 40 grados. ¿Qué tengo que hacer? Necesito saber cuánto mide el ángulo C, porque solamente con un solo número no puedo averiguar exactamente. Y acá hay un dato. Fíjense que los ángulos que están dentro del triángulo son los ángulos interiores. Pero acá, ¿vieron que este lado se prolonga y forma otro arco? Ese es un ángulo exterior del triángulo.
¿qué pasa con este ángulo que está fuera del triángulo y con este que está dentro del triángulo? ¿Cuánto suman entre los dos? Si nosotros vemos esto así. Entre los dos suman 180, porque son adyacentes. ¿Recuerdan lo que son los ángulos adyacentes? Los ángulos adyacentes son aquellos que son consecutivos, quiere decir que comparten el vértice y uno de los lados, están pegaditos, son consecutivos, y además entre los dos suman 180 grados. ¿Lo pueden ver? Entonces, si el ángulo que está acá afuera mide 110, ¿cuánto va a tener que medir el ángulo interior, el ángulo que está ahí dentro? Sí o sí va a tener que medir 70, porque 70 más 110 es 180. Entonces el ángulo C interior mide 70 grados, ¿no? Y ahora sí vamos a poder averiguar este ángulo A. Si este ángulo mide 40 grados y este mide 70 grados, quiere decir que entre los dos suman 110 grados. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 70 más 40, 110. Más 70 más otro 70. Entonces acá vamos a decir que el ángulo A tiene que medir 70 grados también. 70 más 70, 140. Más 40, 180 entre los tres. También tenemos este gráfico donde hay un triángulo ABD y hay un segmento que divide a ese triángulo grande en dos triángulos más pequeños, ¿sí? Vamos a tener que averiguar este ángulo, el ángulo A, y hay que averiguar el ángulo D. Puedo empezar por cualquiera. Yo voy a empezar por este triángulo porque ya tengo dados dos valores numéricos. La amplitud de dos ángulos ya sé cuánto mide. Entonces, si tengo este ángulo que mide 140 grados y tengo este ángulo que mide 30 grados, entre los dos, ¿cuánto suman? Suman 170 grados. ¿Cuánto le falta a 170 para llegar a 180? Le faltan 10 grados. El ángulo D, entonces, mide 10 grados en este caso. Ustedes en su actividad tienen otros valores. Y ahora voy a averiguar el ángulo A. Pero tengo un solo valor numérico dado. Tengo que pensar qué otro dato tengo que tener, porque siempre les voy a dar el valor de dos ángulos. Les di un valor numérico escrito. ¿Qué me falta? Me falta saber cuánto mide este ángulo para poder calcular el tercero. Miren bien, ¿les di un dato? Sí, les di. ¿Por qué? Porque este es un par de ángulos adyacentes, por esto mismo que había pasado en este ejercicio. Son adyacentes porque son consecutivos, comparten el vértice, comparten uno de los lados y entre los dos suman 180 grados. Entonces, si este ángulo mide 140, ¿este cuánto va a medir? Sí o sí. Tiene que medir 40 grados porque entre los dos tienen que medir 180.